Epa, me dijo recording in progress. Mi inglés es malísimo, pero nunca lo había escuchado eso. ¿Ustedes lo escucharon? ¿No? Sí, yo la escuché. ¿Sí? Me apareció una pantallita que tenía Yo que poner también. continuar. Sí, lo Sí. tuve que aceptar también. Ah, sí, tuvieron que aceptar que yo grabe. Sí. Ah, mira. Si Bueno, no, no te dejábamos la opción de grabado, me parece. mirá si no me dejan grabar. Bueno, a ver. Veamos, son 5 los axiomas. Dice que los movimientos, ahora vamos a ver cuáles son estos movimientos, ¿no? Habla de que los axiomas son funciones biyectivas que transforman punto del plano en el plano, ¿no? Después vamos a ver más adelante en álgebra lo que son las funciones biyectivas, pero por decirlo así, en pocas palabras, una función biyectiva tiene inversa. O sea, yo puedo ir y volver. O sea, ir con la función, ir y volver. Por ejemplo, no sé, la función, o sea, la definición de función sería, o sea, es una relación que a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del codominio, ¿sí? Por ejemplo, la función lineal, que es y igual a x más b, es una función biyectiva, porque yo puedo hacer la función inversa, porque a cada valor le corresponde uno y a la vuelta también. Sin embargo, por ejemplo, una función cuadrática no es una función biyectiva, porque si yo hago x al cuadrado, la función x al cuadrado, hay dos valores de x a los que les corresponde el mismo valor, que si yo hago la inversa, a cada valor del dominio le corresponderían dos. Entonces, Claro. en ese sentido no serían biyectivas. Pero bueno, después vamos a ver más en profundidad eso. Pero bueno, los movimientos son funciones biyectivas. Yo puedo ir y volver. Tengo una función y tengo su inversa, ¿sí? Su inversa también es una función. Bueno, dice que los movimientos conservan las relaciones de incidencia, o sea que las rectas siguen siendo rectas, los planos siguen siendo planos, las semirrectas semirrectas, los semiplanos semiplanos. Si los puntos están ordenados y yo los transformo mediante un movimiento, los puntos siguen estando ordenados. También dice que ningún movimiento puede transformar un segmento o un ángulo en una parte de sí mismo. Una cosa que van a tener los movimientos es que, por ejemplo, si yo transformo un triángulo, va a conservar todas sus características. Los lados van a seguir midiendo iguales, los ángulos van a seguir midiendo iguales. O sea, la figura va a ser igual, pero puesta en otro lado, ¿no? Y bueno, después acá habla de que a los movimientos sucesivos se los llama producto, es como una composición de funciones, y que, bueno, que tiene una transformación inversa, eso ya lo mencionamos. Habla del concepto de congruencia. Nosotros habíamos hablado al principio que el concepto de congruencia era una relación primitiva, o sea que no la definíamos. Pero intuitivamente podemos entender a la congruencia como que dos figuras van a ser congruentes si existe uno o varios movimientos que me posicionan a una imagen sobre la otra, a una figura sobre la otra. Y bueno, la relación de congruencia es una relación de equivalencia, como cuando vimos con la igualdad de conjuntos. Cumple la propiedad reflexiva, o sea, una figura es igual a sí misma. La propiedad simétrica, que si una figura F es igual a F', entonces F' es igual a F, y la transitiva, ¿no? Que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Y acá menciona los movimientos que vamos a ver. Están la simetría central, la simetría axial, la traslación y la rotación. Si hoy no llegamos a verlo todo, mañana nos conectamos un rato para terminar de verlos, ¿sí? Pero bueno, tal vez seguimos. Bien. Veamos, sigamos un poquito con el concepto de simetría.
A ver, vamos a hacer un polígono regular, por ejemplo. Venimos acá en GeoGebra. Si yo me dice, fíjense en que para un polígono regular yo marco un segmento o una distancia y después me pregunta la cantidad de vértices que quiere que tenga o la cantidad de lados. Esa va a ser la medida del lado del polígono. Yo puse 3, bueno, me hace un triángulo equilátero. El triángulo equilátero tiene una simetría. A ver, si yo, por ejemplo, trazo una recta perpendicular a este lado, que pase por el punto C, ¿no? Fíjense, Claro, te quedan dos triángulos iguales. claro, quedan dos triángulos iguales. Y una forma de verlo es si yo, por ejemplo, trazo un punto cualquiera de uno de estos dos lados, del lado AC, por ejemplo, trazo un punto, ¿sí? Y voy a trazar una recta perpendicular a esta recta que me marca la simetría. Perpendicular y que pase por el punto D. Entonces ahora voy a marcar dos puntos. El punto E, que es la intersección con el eje, y el punto este que sería el simétrico. F sería el simétrico de D. Si yo veo la distancia entre D y E, y entre E y F, ¿ven que es la misma? Sí. Ahora, si yo muevo ese punto, fíjense que se sigue manteniendo la distancia. O sea, cambia, pero es la misma de los dos lados. Eso hace que sean simétricas. Simétrica con respecto a la recta, ¿no? que es vertical. Como para ir fijando un poco más el concepto de simetría. ¿Sí? A ver, veamos con otra figura. Otra figura regular. Por lo general las figuras regulares tienen simetría. Vamos a marcar un segmento. Y bueno, vamos a hacer un cuadrado. ¿Sí? Una figura regular de 4 lados es un cuadrado. Lo mismo, si yo vengo acá, busco el punto medio, en esta función donde dice medio centro, busco el punto medio entre uno de los lados, ¿no? Y trazo la perpendicular que pase a este lado y que pase por el punto E, esa recta me divide al cuadrado en dos figuras congruentes, o sea, dos rectángulos que son congruentes. ¿Sí? O iguales, ¿no? En geometría la relación de igualdad se llama congruencia, lo que vimos recién, ¿no? O sea, que dos figuras son congruentes y hay un movimiento que transforma una en la otra. Bueno, por ejemplo, a este rectángulo me lo transforma una simetría en este otro rectángulo. ¿Sí? Que es la simetría esta con respecto al eje. Lo mismo, si yo marco un punto, vamos a marcarlo sobre la recta, y trazo la perpendicular a esta recta que pase por este punto, y después trazo los puntos sobre los lados, la distancia va a ser siempre la misma. ¿Sí? ¿Ven? Bueno, acá se mantiene, porque, o sea, son paralelos a la recta. Esto, lo que estuvimos viendo hasta ahora son todas simetrías axiales, se llaman, porque son con respecto a una recta. Yo puedo trazar también una recta de la misma forma, en forma horizontal, y pasaría lo mismo. Ahora lo que vamos a ver es otro tipo de simetría, como el triángulo equilátero no la tenía, pero el cuadrado, por ejemplo, sí. Si yo trazo las diagonales del cuadrado y determino el punto de intersección de las diagonales, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar
un punto cualquiera sobre uno de los lados, ¿sí? Y voy a hacer que la recta pase por este punto y por el centro, ¿sí? Y después voy a marcar el punto en el lado opuesto. Entonces ahora, bueno, vemos la distancia, ¿no? Acá es 4,1 y acá 4,1. ¿Sí? Si yo muevo el punto este F, fíjense en que también las distancias se mantienen. O sea, cambian, pero es igual la distancia de F a E que de E a G. Eso también es una simetría, pero en este caso es con la simetría con respecto al punto. Es una simetría central. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, Sí. O sea, sí, el cuadrado tiene las dos simetrías. Tiene la simetría axial y tiene la simetría central. Bueno, una circunferencia tiene simetría por donde uno quiera. Si yo trazo una circunferencia, por ejemplo, una circunferencia, vamos a ocultar este punto. No, voy a ocultarlo acá. Bueno, si yo trazo una recta con respecto a una recta cualquiera, que ahora vamos a marcar un punto acá, y vamos a trazar una recta cualquiera que contenga el centro, ¿no? Y después trazo la perpendicular a esta recta y que pase por este punto. Entonces ahora trazo las distancias estas y vemos, o sea, ahí tendríamos simetría axial, ¿no? Si yo muevo el punto D, fíjense que las distancias son las mismas. Ahora vamos a ponerle más decimales a esto. ¿No? Las distancias son las mismas. ¿Sí? O sea, esta es simétrica con respecto a esta recta. Y yo la puedo girar a esa recta. En el caso y fíjense en que se sigue manteniendo la simetría. Hay simetrías por donde uno la mire en la circunferencia, ¿no? Ahora también puedo borrar esta recta y este punto y marco este punto acá. Y ahora marco la distancia entre esos puntos y ahora ya tengo una simetría central. ¿Ven? Que bueno, que siempre lo que me va a determinar es el radio de la circunferencia. ¿Ven? O sea, este sería mi punto y el punto, este sería un punto de la circunferencia, el punto 6, y el punto D sería mi simétrico con respecto al punto A. Bueno, ahora vamos a ir al caso de cómo construye GeoGebra en simetrías. Y vamos a ir un poco al concepto también, ¿no? A las definiciones. A ver, si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿no? Triángulo ABC, y tengo un punto cualquiera, este punto que lo podemos llamar, vamos a llamar O. ¿Sí? Entonces, venimos acá a la parte de transformaciones. Fíjense que está la simetría axial y la simetría central. Bueno, vamos a hacer la simetría del triángulo este con respecto al punto O, ¿no? Marcamos acá simetría central, o sea, la simetría central es con respecto a un punto, y, o sea, marcamos el triángulo y el punto, y fíjense en cómo me quedó la
la simetría. ¿Ven? Ahora vamos a entender un poco los conceptos. Fíjense, el punto, o sea, lo que hace la transformación esta me va transformando punto por punto, ¿sí? O sea, los infinitos puntos que tiene el triángulo me los transforma uno por uno. Por ejemplo, lo que vamos a ver es que vamos a trazar un segmento que el punto C me lo transformó en el punto C', y fíjense en que pasa por el punto O. El punto A me lo transforma en el punto A'. ¿Lo ven? Y todas las líneas que yo trazo desde un punto hasta su transformado tienen que pasar por el punto O. ¿Sí? Y el punto B me lo transforma en el B'. ¿Sí? ¿Ven? O sea, cada punto transformado tiene que pasar por el punto O. Ahora después vamos a ver cómo tendríamos que construirla nosotros si lo tuviésemos que construir, ¿no? Y no utilizar una función de GeoGebra. Entonces, veamos. Si yo, para entender un poco, ¿no? O sea, vamos a poner texto. Texto. Bueno, yo a esto lo voy a determinar de la siguiente manera. Voy a poner simetría, entre paréntesis, ¿con respecto a qué? Con respecto al centro O. Y vamos a poner un puntito, ¿sí? Que a este punto se lo llama producto. O sea, le aplico una simetría al triángulo ABC, que bueno, que pongo así ABC sin el triangulito arriba porque, bueno, no tengo la opción de ponerlo acá en GeoGebra. Pero lo que hice en este caso fue esto, la simetría de centro O del triángulo ABC. Y bueno, lo que me dio como resultado es el triángulo A', B', C'. ¿Sí? Lo que me hizo en realidad esta transformación es, o sea, me fue transformando punto por punto. O sea, por ejemplo, hizo la simetría de centro, perdón, la simetría de centro del punto A, me lo transformó en el punto A'. ¿Sí? La simetría de centro del punto B me lo transformó en B'. ¿Sí? Y por ejemplo, la simetría de centro del segmento AB me lo transformó en el segmento A', B'. ¿Sí? Como para... Bueno, me lo hizo todo junto esto. Ahí está. Ahora, ¿cómo vemos eso? El segmento, o sea, estos dos triángulos son iguales, tienen todos sus lados iguales, tienen todos sus ángulos iguales, nomás que están cambiados de posición. Si yo mido, por ejemplo, los lados que están transformados, ¿dónde estaba? Acá. Vamos a medir la longitud del lado AB, ¿no? Que mide 6,4 y me lo transformó en el A', B', que también mide 6,4. ¿No? El lado BC me lo transformó en el lado B', C'. Perdón. ¿Ven? Que se conservan la misma longitud. Y el lado AC me lo transformó en el A', C'. ¿Sí? Y los ángulos, el ángulo de vértice A, ahora veamos los ángulos, el ángulo de vértice A, ¿no? Que mide 44,8, me lo transformó al ángulo de vértice A'. ¿Se ve? O sea, ¿se entiende el concepto, la idea? Sí. ¿Sí? El ángulo de vértice B
me lo transformó en el ángulo de vértice B'. Y el ángulo de vértice C, o sea, son dos triángulos exactamente con todas las mismas dimensiones. ¿Se ve? O sea, por eso hablamos de congruencia, dos figuras son congruentes, o sea, la idea de congruencia es que yo la puedo superponer a una figura sobre la otra y encaja perfecto, ¿sí? Bueno, o sea, yo a la figura esta, ABC, si le genero una simetría con respecto al punto O, me la superpone sobre A', B', C', y quedan las dos, encajan justo, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí se entiende, más o menos? Sí. ¿Podemos hacer una construcción? Una pregunta, ¿del punto qué significaba? ¿Cómo? El ¿El puntito punto qué significa? es producto. Producto. Sí, y yo, por ejemplo, lo voy a ir leyendo a esto de derecha a izquierda. O sea, después vamos a ver cuando apliquemos más transformaciones. O sea, yo tendría acá la simetría de centro del punto A, y si yo le aplico otra simetría, eso se aplicaría después. Ahora después lo vamos a ver. Como son funciones, si yo aplico varias simetrías, lo que haría sería composición de funciones. No sé si ustedes ya están viendo. No, no creo, ¿no? En cálculo, no creo. Pero ya, bueno, ya lo vamos a ver. Recién empezamos. Sí, sí, sí. Yo a veces me entusiasmo. Bien. Borro esto. ¿Cómo haría yo para construir? ¿Cómo sería el método de construcción? Fíjense en que lo que hicimos nosotros fue trazar líneas que pasen sobre el centro de simetría. A ver, por ejemplo, vamos a hacer el triangulito este, ¿no? ¿Sí? Y vamos a marcar un punto O. Y vamos a hacer la simetría de centro O. La simetría de centro O del triángulo ABC. ¿Sí? Y bueno, vamos a dejar el igual ahí para... Entonces, lo que hacemos nosotros, o sea, la forma de construirlo, a ver, para adelantarme un poco, ¿no? Para que no se maree mucho, en el práctico que le voy a dar en estos días, van a haber algunos ejercicios en donde van a tener que construir, que no van a ser muy difíciles, como para que sepan el concepto, cómo se construye, ¿no? la simetría, pero después van a poder utilizar GeoGebra tranquilamente para otros ejercicios donde haya que sacar conclusiones y haya que hacer muchas simetrías o muchas transformaciones. Ahí van a poder utilizar GeoGebra, así que no se preocupen. Bueno, tracemos semirrectas. Vamos a trazar una semirrecta de origen en A, que pase por el punto O, y vamos a trazar el transformado del punto A con respecto al centro O, ¿sí? O sea, este punto que es el centro de simetría se lo llama centro, ¿sí? Que es de la simetría central. Esperen que vamos a poner acá que es simetría central, para que tomen nota. Bueno, bien. Y vamos a venir al compás. O sea, lo que se hace es con compás, ¿no? Trazo la distancia de acá a acá, y esa distancia la traslado acá, al punto O, y determino el punto transformado del punto A. Que bueno, acá me lo va a llamar como D, pero yo le voy a poner A'. Bueno. A'. ¿Sí? Y a la circunferencia esta la vamos a borrar porque nos está estorbando.
Y lo que vamos a hacer ahora es... ¿Saldrá eso después en la grabación? No sé, pero te autorizamos porque nos pide que te autoricemos. Mirá Claro, vos, debe ser, habrá tenido problemas, ¿no? Capaz que Zoom por eso, no sé. en Bueno. realidad dice que, o sea, nosotros nos dice que si queremos continuar y si no tenemos que salir, si no queremos continuar. Él puede grabar claro. igual. Ah, yo grabo igual, está bien. Claro. Ah. Así que al que no le gusta, se va de la sala. Sí, es así. Claro. Bueno, seguimos. Vamos ahora a transformar el punto B. A ver, vamos a seguir con el orden. Venimos a semirrecta. No, trazamos una semirrecta de B que pase por O. ¿Sí? Y ahora determinamos el transformado de B. Vamos a compás, trazamos la distancia de O a B, y esa distancia que hay de O a B tiene que estar también del otro lado. Entonces ahí determinamos el punto que bueno, que le vamos a poner, si transformamos B, le vamos a poner B'. En realidad puede tener cualquier nombre, pero es por una cuestión de uno no confundirse después. Bueno, ocultamos esto porque si no estorba, y trazamos otra semirrecta que tenga origen en C y que pase por O. Y después trazamos con el compás la distancia de O a C, y esa distancia la determinamos hacia el otro lado. Y tenemos el punto, vamos a llamarlo C' este. Bien, y ocultamos esta circunferencia. Perfecto, y ahora venimos a polígono y unimos los puntos. Y se supone que estos dos triangulitos son iguales. ¿Lo corroboramos? A ver, el lado AB me lo transformó en A'B', que mide 4 en este... mirá, si hubiese querido que... Bueno, 4, justo. ¿No? El AC me lo transformó en A'C'. ¿Ven? Fíjense en cómo es la característica, ¿no? Como que esto, lo que está a la derecha en el triángulo original, en el transformado está a la izquierda, ¿no? Lo que está arriba, en el original, en el transformado está abajo, ¿no? Fíjense, es como que lo gira, ¿no? Lo gira cabeza para abajo, ¿no? Bueno, y el BC me lo transforma en B'C'. Fíjense que las longitudes son las mismas. Y bueno, y veamos los ángulos. El ángulo, por ejemplo, A, 76,7, el A', 76,7. Y listo, ya no hace falta que mostremos más, ¿no? Esa sería la forma de construir, así que si piden algún ejercicio construir, lo pueden hacer con GeoGebra, el que si lo hacen con GeoGebra, o sea, el que tiene facilidad con GeoGebra, lo hace con GeoGebra, y si no, les voy a mostrar una formita para hacerlo con hoja, ¿sí? Cómo pueden usar regla y compás. Bueno, esto me dio el triángulo A', B', ups, C'. ¿Sí? Bueno, vamos a utilizar esta aplicación online que se llama GeoEnso, que está buena porque fíjense que yo puedo usar compás, puedo usar regla, ¿no? Y yo les puedo mostrar de alguna forma cómo utilizar la regla y el compás con esta aplicación. Esto no es geometría dinámica como GeoGebra, porque esto es como una pizarra en realidad. ¿Sí? O sea, yo puedo dibujar como una pizarra, pero tengo la facilidad que tengo los instrumentos de geometría. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, yo acá en GeoGebra, a este triángulo lo modifico y se modifica también el transformado, ¿se ve? Esa es la ventaja de la geometría dinámica. Yo puedo ver un montón de casos sin tener que andar haciendo muchas construcciones, ¿no? Si yo le digo, háganme la simetría central de un triángulo acutángulo, bueno, ahí lo tengo.
Y ahora háganme de un obtusángulo. Bueno, ya lo tengo, por ejemplo. ¿Se entiende? O háganme de un rectángulo. Bueno, ahí tendría que más o menos a ojo fijarme el ángulo. O cambiar el que ya tengo marcado, para que me quede más o menos de 90. Y si ¿no? marcas los tres y lográs hacerlo, eso. Ahí. Bueno, ahí más o menos, ¿no? Y más o menos, ¿se entiende? O sea, esa es la ventaja de la geometría dinámica, poder ir cambiando y no hace falta que haga 20.000 construcciones. Con una construcción la voy modificando y voy viendo qué es lo que pasa con los casos particulares. En este caso, no. Construyo y ya queda dibujado y no hay otra forma, ¿sí? Bueno, a ver, veamos. Si yo hago un triangulito, esto es muy intuitivo, ¿no? O sea, si ustedes lo ven, enseguida le van a encontrar la mano. Hagamos un triangulito acá. Y por ejemplo, acá no me da para hacer letras. Entonces tengo que usar las letras de la pizarra de Zoom. Por ejemplo, pongo la letra A acá, la letra B acá y la letra C acá. B, C. ¿Sí? Y vamos a venir acá el lápiz. Primero tengo que venir acá al ratón de Zoom. Hago un puntito cualquiera, ¿no? ¿Sí? Y ese punto lo vamos a llamar O. ¿Sí? Entonces, le voy a cambiar el trazo para que sea más fino. Y le voy a poner líneas punteadas, como para que... Y vamos a venir acá a usar la regla. Y bueno, acá la precisión que tiene GeoGebra, esto no lo tiene. Tiene la misma precisión que si yo dibujo en una hoja. O sea, uno puede arrastrar error como en una hoja. En GeoGebra no. En GeoGebra uno dibuja y es exacto. ¿Sí? O sea, más o menos ahí, agarro el lápiz y trazo. ¿Sí? Trazo una línea, ¿no? Puedo trazar las 3 líneas si quiero, pero vamos a ir trazando de a una para que vayan viendo. Agarro el compás, ¿sí? Trazo, o sea, pincho el compás acá en el punto O, abro el compás hasta el punto A, lo posiciono, y acá, bueno, no tengo que marcar toda la circunferencia. En realidad, lo que corresponde es que trace toda la circunferencia, no es lo que matemáticamente corresponde. Pero cuando uno hace construcciones con lápiz, con regla, con compás, traza arquitos nada más de circunferencia, porque si no, eso es una bola de circunferencias por todos lados, ¿no? Pero lo que corresponde en realidad es que uno trace una circunferencia, ¿sí? Vuelvo a guardar el compás y bueno, ahí tengo el punto A', por ejemplo. ¿Sí? Después, bueno, lo mismo. Vengo con la regla. Paso con el punto B. O sea, trato de hacerlo más o menos, ¿no? Ahí trazo la línea lo suficientemente larga como para que me alcance. Vuelvo a sacar el compás. Y así, ¿no? O sea, es este trabajo. Es lo mismo que uno haría en la hoja. Bueno, no me alcanza. Voy a tener que hacer un poquito más de... Vuelvo a sacar la regla. Bueno, acá ven, ya puedo trazar más error, puedo arrastrar más error, porque... Bueno, ven que ahí ya no quedó el trazo perfecto. Esto con GeoGebra no pasa. Tengo acá el punto B. B'. Y bueno, vamos a trazar ahora de vuelta, ahora el C. Más o menos. ¿Sí? Venimos al compás.
Bueno, y trazamos acá el arquito y ya tengo el punto C'. Y bueno, ahora, o sea, ustedes tendrían que usar la regla para trazar ¿cómo es? Para trazar el triángulo, pero bueno, yo voy a usar una función de acá que es un polígono. Más o menos tengo un triángulo bastante parecido al que tenía. O sea, no va a salir perfecto, pero es bastante parecido. ¿Sí? Eso, si ustedes no se la ingenian con GeoGebra, agarran un lápiz, regla y compás y lo tienen. ¿Sí? Pero para algunas construcciones nada más. Después, y sí, les va a convenir empezar a usar GeoGebra. Es una herramienta que está buena, que va a facilitar mucho las cosas en el aula, cuando sean docentes, y para hacer muchas construcciones donde ustedes tienen que sacar deducciones, capaz que si lo tienen que hacer en hoja, tienen que hacer como 20.000 construcciones. En cambio, en GeoGebra, como vimos recién, le cambiamos un poquito los puntos y es como que hice otra construcción distinta. ¿Sí? Tiene esa ventaja. Bueno, volvemos a GeoGebra. ¿Hasta ahí se entiende geometría, simetría central, más o menos? Bueno, vamos. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Me iban a decir algo? Vamos a ver ahora una simetría axial, ¿no? Yo voy a tener vamos a ver también con un triángulo, por La ejemplo. diferencia es que una es por punto y la otra es por recta. Claro. La simetría axial se parece más, o sea, en forma análoga, ¿no? Porque en realidad no es lo mismo, porque un espejo uno lo tiene en 3 dimensiones, es más como que está uno sobre un plano, ¿no? Pero o sea, si uno quiere hacer la analogía, es como reflejarse en un espejo, ¿sí? Lo que uno cuando se ve en un espejo, lo que tiene a la derecha en la cara, en el espejo aparece a la izquierda, y lo que tiene en la izquierda aparece a la derecha. En cambio, por ahí la simetría central es más como una lente, que vieron que la lente invierte a veces la imagen. Sería más, o sea, si uno lo quiere relacionar Claro, con una algo. foto. Claro, claro, lo que hace la lente de Perfecto. la foto, ¿no? Que Claro, que te la gira y da vuelve a vuelta. girar, claro, sí. Sí. Bien, acá vamos a tener que utilizar perpendiculares para poder hacer. A ver, vamos a ocultar los puntitos estos, los puntos. Perfecto, ahí está. Y vamos a ponerle nombre a la recta y le vamos a poner E. ¿Sí? Y vamos a... ¿Dónde está? Vamos a poner E. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es una simetría. Perdón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver hoy las simetrías y mañana vemos el resto de las transformaciones, ¿sí? O sea, no vamos a tener que conectar mañana un rato. Bueno, lo que vamos a hacer es una simetría, lleva la misma letra, la S, ¿sí? Pero lo que va a cambiar entre la simetría central y la axial es que en el paréntesis, si yo pongo un punto, o sea, una letra mayúscula, es una simetría central. Si yo pongo una letra minúscula, es una recta, o en su defecto, una recta también puede estar definida por 2 puntos. O sea, van 2 puntos en lugar de 1. Si lleva 2 puntos o una letra minúscula, es una simetría axial. Si lleva una sola letra mayúscula, es un punto, sería una simetría central. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el triángulo ABC. Igual. Y acá vamos a tener que trazar perpendiculares. ¿Vieron que yo hacía perpendiculares cuando me fijaba la simetría? Sí. Bueno, acá vamos a tener que trazar perpendiculares. Entonces, venimos acá, ¿dónde está? Perpendicular.
y vamos a trazar la perpendicular con respecto al eje que pase, por ejemplo, por el punto A. ¿Sí? Perdón, primero vamos a hacer con la función de GeoGebra para que se vea. Y después vamos a hacer la construcción nosotros. O sea, venimos acá a transformaciones, simetría axial, ¿no? Cuando Pareto me dice objeto a reflejar, luego el eje de simetría, ¿no? O sea, primero el objeto y después el eje. Y fíjense en que acá no me aparece dado vuelta. Por ejemplo, lo que está arriba sigue quedando arriba, pero cambia lo que está a la derecha a la izquierda y lo que está a la izquierda a la derecha. Ojo, si hubiese sido una recta horizontal, ahí sí me hubiese cambiado lo que está arriba abajo y lo que está abajo arriba, pero se mantendría lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda. ¿Sí? Bueno, en este caso lo que se trazan son perpendiculares, ¿no? Como para que se vea. Si yo trazo la perpendicular al eje E que pasa por el punto B, fíjense que pasa también por el punto B'. Si trazo la perpendicular por el punto A al eje E, también pasa por A', y si trazo la perpendicular al eje E que pasa por C, también pasa por C'. ¿Se ve? Sí. Y bueno, y lo mismo, los lados transformados miden iguales, ¿no? O sea, el lado AB, si este mide 5, este también mide 5. ¿Cómo le pego con los valores exactos, eh? Si lo quisiese hacer, capaz que no me sale. El BC con el B'C', ¿ven? Y o sea, a estos lados que son transformados se los llama homólogos. O sea, el punto A' sería el homólogo de A, por ejemplo. El punto B' sería el homólogo de B, o transformado también, o sea, se lo puede decir de las dos formas, homólogo o transformado. El segmento AB es el homólogo de A'B' y A'B' es el homólogo de AB, ¿no? El ángulo A es el homólogo del ángulo A', ¿sí? O sea, cada elemento que se transforma, que le corresponde, se lo llama homólogo o transformado. Bueno, el segmento AC, su homólogo es A'C', miden lo mismo. ¿Sí? Y bueno, los ángulos lo mismo también. El ángulo A, o sea, de vértice en A, su homólogo sería el ángulo de vértice en A'. ¿Ven? Y miden lo mismo. O sea, son exactamente iguales, nomás que están cambiados de lugar. Bien. Ahora vamos a hacer la construcción nosotros. Entonces, trazamos perpendiculares. Ahí vamos a tener que usar la escuadra para el que usa papel, ¿no? La perpendicular al eje E que pase por A, por ejemplo, y también tomamos la distancia. Me parece que vamos a tener que marcar el punto acá, pero bueno, ahora vemos. Vamos a compás, trazamos la distancia de A a la intersección esta. No, voy a tener que marcar el punto. Después lo ocultamos ese punto. Vengo a compás, trazamos la distancia de A a F, y esa misma distancia la trazo del otro lado. Y este va a ser mi A'. ¿Sí? Bien, ahora este no lo ocultamos, pero este punto, esta recta y a la recta la podemos dejar, total. Y esa circunferencia la ocultamos, ¿sí? Ahora trazamos la perpendicular al eje E que pase por el punto B, marcamos el punto de la intersección, ¿sí? Y ahora venimos a compás y marcamos la distancia. Y esa distancia la posicionamos acá en G. Y ahí marcamos el transformado, que es el punto B'.
Ocultamos la circunferencia y el punto este G. Y ahora la perpendicular. Ahí estamos, perpendicular al eje E que pase por C. Marcamos el punto acá. Compás. Y ahora el transformado. Este sería punto C'. Ocultamos la circunferencia al punto H y ahora construimos el triángulo A', B', C'. Y bueno, comprobamos que el lado AB, su homólogo mide igual. ¿Sí? Esto se puede hacer con GeoGebra, nada más que queda así exacto, ¿no? Después uno cuando hace construcción manual, esto no va a pasar. ¿Sí? Y bueno, y el ángulo, no sé, el ángulo C, su transformado sería, o homólogo, sería el C'. 50, ¿ven? O sea, todo igual, o sea, son exactamente iguales. Vamos a ver la construcción, como sería en hoja y papel, y bueno, y nos despedimos hasta mañana, ¿sí? Bien. Pero básicamente es igual en hoja y papel, porque vos usás Sí, las perpendiculares, usás el compás, tomás la sí, medida con el... ¿Es lo mismo o no? sí, es mucho más preciso en GeoGebra. Sí, obvio, es perfecto en Es GeoGebra. perfecto GeoGebra. Que antes para nosotros era la perfección el compás. Claro, claro. Uy, dejé de compartir. Sí, sí. O sea, medir uno medía, o sea, si quería medir con el menor error posible, medía con compás. Claro. Bueno, a ver. Trazamos un triángulo, cualquiera, lo llamamos ABC. ¿Dónde está esto? Oh. Como verán, no es muy práctico. O sea, no tiene para poner texto. No sé si, porque está la página online, que ustedes buscan geoenso.nl, ¿no? Y lo pueden hacer online, que para mí es mucho más vistoso, mucho más lindo. Si no, se descargan un programita para la compu que no se instala, es portable, pero no me pareció tan vistoso y no es tan cómodo, no tiene las cosas tan así a mano, no sé, no es tan intuitivo. O sea, sacrifiqué las letras por otras comodidades. Pero bueno, uso las letras de Zoom, así que, o sea, uso la pizarra de Zoom para poner las letras. Bien, hacemos una recta cualquiera, trazamos una línea, acá puedo venir acá o puedo venir, o sea, fíjense que acá tengo para trazar una línea recta, pero, o sea, lo podría hacer con regla también, pero bueno, para esta línea nada más la voy a hacer así. ¿Sí? Después para el otro sí vamos a usar regla. Y bueno, esta recta la llamamos C, y lo que vamos a hacer acá es la simetría de eje E del triángulo ABC. ¿Sí? Y bueno, vamos a trazar la perpendicular. Para que me aparezcan los útiles tengo que apretar acá el lápiz. ¿Ven? Me aparecen todos los útiles. La perpendicular sí o sí la tengo que hacer con escuadra. Lo que ustedes van a hacer, o sea, acá esto no me lo hace, pero yo voy a emular como que lo hace. Ustedes por ahí les conviene posicionar la regla sobre la recta, ¿no? Yo acá en realidad no es que después
me muevo sobre la recta, o sea, sobre la regla. O sea, yo posiciono el ángulo que quiero y después puedo mantenerlo. Tengo esa ventaja. Fíjense que paso por encima, pero el ángulo se mantiene, ¿ven? La perpendicular se mantiene. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar líneas auxiliares. Esto lo voy a sacar porque no lo necesito. Pero a ustedes por ahí les conviene hacer eso. Vamos a trazar líneas acá, hasta acá. Después la continuamos, ¿no? Voy a venir hasta acá. Voy a trazar también la perpendicular. Oh. Bueno, no me quedó muy bien. Vamos a... La línea está un poquito más arriba. Ahí. Y esto vamos a ir un poquito más para abajo. Bueno, ahora voy a usar la regla, ¿no? Fíjense que está bueno porque si yo me posiciono acá sobre esta flechita, se mantienen paralelas, no es que... O sea, una vez que la posiciono, después no es que tengo que andar buscando siempre. Entonces, bueno, ahora hacemos la... Bueno, no me quedó. Bueno, más o menos. Vamos a trazar todas las... Bueno, ya me dice que me quedan 10 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Igual ya terminamos esto y ya nos vamos a casa. Aunque ya estemos en casa, ¿no? Pero... Bueno, y ahora agarramos el compás. Voy a posicionar el compás acá sobre la intersección de la línea y el eje. Vamos a abrir el compás hasta el punto A. Bueno, y lo trazo del otro lado. No hay mucha ciencia acá, ¿no? Marco el arquito. Nuevamente, claro, lo que corresponde en realidad es trazar la circunferencia, pero uno, para no hacer tanto mejunje, hace el arquito nada más, ¿no? Lo vemos acá. Medimos. Giramos. Y hacemos el arquito. Y después acá lo mismo. Entonces, acá tendría mi punto A', acá tendría el B', y acá tendría el C'. Entonces ahora vengo acá a polígono y unimos. Y el triángulo bastante decente queda. Uf. Esperen que le voy a cambiar el trazo porque si no, vamos a ponerle acá un poquito más grueso. Ahí. Bueno. Y bastante decente quedó el triangulito. ¿Sí? Y bueno, lo que me queda entonces acá es el triángulo A', B', C'. ¿Sí? Bueno,